pero tenemos 10 minutos para preguntar. Venga, o comentar lo que queráis. Bueno, pues voy a aprovechar porque con 10 minutos, si no hablo el primero, igual ya no hablo. Bueno, yo hoy, aprovechando que estás aquí hoy, Toni, dos cuestiones. Una, voy a abusar de tu confianza en la última, la voy a dejar para la última, porque si no lo digo, reviento, ¿vale? Voy a empezar como has acabado. El tema de la cuenta de resultados. Negociación, afiliación y la de... Elecciones sindicales. El coñazo de las elecciones sindicales. Bueno, en la representación yo creo que vamos a tener serios problemas porque las empresas están adelgazando el número de trabajadores, con lo cual eso nos va a afectar bastante en el número de delegados y sobre todo luego el número de horas sindicales, que es otro de los que yo entiendo que es otro de los fuertes de la organización sindical en este caso. Las organizaciones sindicales, si al final van a depender de las cuotas y de las horas que se sacan, pues bajando el número de representación, no es lo mismo 13 que 9 en comité de empresa. En la negociación, hombre, yo hay una cuestión que cada semana nos merendamos con un real decreto. O sea, ahora lo que antes era como muy básico, comprabas el memento y más o menos la legislación cambiaba muy poco. Ahora mismo, pues cada semana sale algo. El gobierno coge y marca un real decreto, te cambia la jubilación parcial o te quita de medio la jubilación a los 64 años, luego dice que lo deja suspendido durante 3 meses, o sea, va cambiando permanentemente. A mí me gustaría que para todos los que negociamos tendríamos una base donde podríamos consultar para estar un poco al día, porque hasta nosotros a veces pues nos encontramos en la negociación con vacíos, ¿no? Te sale que si los emprendedores ahora tienen un periodo de prueba X que antes no le tenían, te sale, quiero decir, no estaría de más que por lo menos tendríamos una ayuda ahí, quiero decir, para los que negociamos. Luego, antes comenté un tema sobre la jubilación parcial que me gustaría que tú, que estás en el terreno, me la aclarases, porque recibimos una circular en su momento de que había que rápidamente registrar en la Seguridad Social aquellos acuerdos y aquellos, convenios que estipulaban algo sobre la jubilación parcial, y no me gustaría que algún acuerdo que haya por ahí se quede fuera al final, o algún acuerdo o algún convenio se quede fuera a la hora de registrarlo. Y luego hay un tema que este es el que te decía que dejaba para el final, aprovecho, está fuera de contexto, pero lo aprovecho cuando has hablado de afiliación y entonces te lo meto ahí de paquete. Lo hemos criticado nosotros en nuestro comité regional, lo criticaremos en el comité federal y aprovecho aquí para decírtelo a ti. Me parece que en época de crisis como hay ahora, que estamos sufriendo bastante la crisis, el que hayamos subido la cuota de afiliación me parece, para mí, a mi entender personal, me parece muy duro, porque ha sido un año en caída de afiliación, que está cayendo, y desde que hemos subido la cuota todavía está cayendo más. O sea, ahora mismo la disculpa que tienen fácil muchos compañeros y afiliados de hace años es: estoy en una situación mala y es una cosa de las que quito. Realmente no lo deberían quitar, hay otras cosas que deberían quitar, el Canal Plus, otras historias, pero bueno, es una de las cosas que están quitando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que además nosotros somos una federación que tenemos afiliados muy volátiles, o sea, se afilian por el problema y cuando acaba el problema se desafilian, o sea, tenemos muchas altas y muchas bajas. Entonces, debemos cuidar un poco a esa gente que tenemos ahí afiliada, y si luego lo que hay que hacer es, con aquellos que no son afiliados, que vienen a última hora por el problema, endurecerles las situaciones para acceder a los servicios jurídicos, pues es lo que habrá que hacer, pero al afiliado que lleva 15, 20 años, no podemos permitirnos el perderlos. Gracias. A lo mejor me expliqué yo mal, era 10 minutos para todos. Pero son 10 minutos para todos, por favor. Yo no quiero cortaros. Menos para sí, buenas manera. Por eso, incluido todo. Yo voy a ser muy breve. Toni, venga, a ver si es verdad. Era saber si tú eres conocedor de que en las comunidades autónomas, y concretamente en la nuestra, que estamos independientes de todos, se quieren crear las comisiones consultivas de convenios colectivos.
y que además ahí tenemos un problema. ¿Qué pinta la Administración en la Comisión Consultiva de Convenios? Además eligiendo al presidente y al secretario, con lo cual vamos a estar en minoría. Me imagino que será como consecuencia de los convenios de ámbito sectorial a efectos de la ultraactividad, pero yo no entiendo mucho qué pinta la Administración en un tema que es de patronal y sindicatos como la negociación colectiva articulada. José. Y luego ya tú, Tony. Yo empezaría por el tema de las jubilaciones parciales, que el Gobierno en su último Consejo de Ministros abordó la suspensión de la entrada en vigor de dos cuestiones que estaban previamente ya acordadas en el pacto que hubo entre los UGT Comisiones, el patronal y el Gobierno anterior. Lo que se ha suspendido de la entrada en vigor ha sido la jubilación parcial, tal como contemplaba el Real Decreto anterior, del anterior Gobierno. Por lo tanto, a día de hoy, la jubilación parcial sigue igual que estaba, si no estoy equivocado. Es decir, te puedes jubilar con un determinado año, a partir de 30 años, te puedes jubilar si cumples los requisitos de edad y de tiempo exigido, te puedes seguir jubilando parcialmente, siempre que la empresa te sustituya por otro trabajador, con un contrato de relevo o indefinido, eso es la elección de la empresa. Y otro aspecto que ha suspendido la ley, la entrada en vigor, es la jubilación voluntaria anticipada. Esta que estaba prevista, que entraría en vigor también a partir del 1 de enero, que era la de los 63 años con 33 años de cotización. Estas dos cuestiones son las que han dejado de entrar en vigor y por tanto no se han modificado. Siguen igual que estaban con anterioridad a la ley. Esto ha creado una especie de confusión, porque esto que hablaba del tema de que las empresas que tengan previstos en sus colectivos de empresa el tema de las jubilaciones parciales, esto lo único que tiene que ver es a la anticipación de la edad de jubilación. Nos podemos jubilar con 60 años si eres mutualista, o sea, si has cotizado antes del año 67, y si no, con 61. Y las empresas que tenían previstos y registrados esos convenios con anterioridad a la entrada en vigor de ese Real Decreto de 2011, estas empresas que tenían acordado con sus trabajadores en sus convenios colectivos, pueden sus trabajadores jubilarse con 60 años y 6 meses. Luego hay otra serie de condiciones que también establecía la ley y que sigue estableciendo ahora. Los requisitos lo dicen es muy fácil de consultar. Te vas a la página web de la Seguridad Social y te vas a jubilaciones, régimen general, jubilaciones, jubilación parcial, y ahí te dice todos los requisitos que establece hoy la ley. Hoy. Luego lo que va a pasar a partir del 1 de abril, vosotros que estáis seguramente negociando, y que es lo que te quería preguntar, Tony, a ver cuándo van los tiros, porque todas las noticias que vienen son que se endurecerá la anticipación de la edad de jubilación, ya sea parcial o no, que incluso se habla que la jubilación anticipada podría llegar a los 65 años. O sea, y fijaros por dónde van los tiros. En algunos sectores como el nuestro nos entrará una alzheimer de esos que cualquiera se jubila con 65 años. Luego esto tiene que ver la negociación colectiva, y estoy bastante de acuerdo con el compañero que ha tenido antes en el tema de la subida de cuota. Es decir, es muy difícil de explicar, aunque yo estoy segurísimo, que eso se ha debatido lo suficiente en la Comisión Ejecutiva Confederal y se ha tomado esa decisión, porque estaréis, como estamos todos, bajo mínimos. No es una crítica a lo que yo quiero hacer, pero es una reflexión compartida, por lo que veo con otras compañeras y otros compañeros, en que si tú vas a negociar a una empresa que le va a suprimir la empresa, no nosotros, pero si la empresa le va a suprimir el 10% de salario, o una paga extraordinaria, o cualquier otro tipo de retribución se le va a quedar congelada, etcétera, etcétera. Si al final la UGT estampa la firma en esos acuerdos y al mismo tiempo le subimos la cuota, a mí me parece del todo indefendible de cara a la opinión pública, y máxime con todos los voceros que tienen cada día en contra de la labor que hacemos los representantes legales de los trabajadores. Gracias, José. Bueno, Tony, bueno, vamos te un poco... damos la palabra, vale, para que
nos mande... Vamos a ver, lo que planteaba Giralde, vamos a ver, evidentemente la dificultad que tiene hoy en día la afiliación es que se añade las dificultades que hemos tenido estructurales siempre, ¿eh? Es el cierre de empresas, por un lado, y que provoca pérdida de empleo. Hombre, lo que pasa que eso que es cierto que tú dices, la realidad también nos dice que nuestras tasas de afiliación son tan bajas que, como diría un clásico, es que nuestro margen de crecimiento es total, ¿eh? Si estuviéramos hablando de empresas sindicalizadas, por ejemplo, mi empresa hay una tasa de afiliación del 70%, porque somos un parlamento obrero, ¿eh? Claro, ahí sí que es complicado. Cuando te han sacado ahora en el mes de agosto 800 personas, pues evidentemente perdemos tasa de afiliación y no hay una reposición. Estoy hablando del ámbito sectorial, ¿eh? Es decir, y si encima tienes la mala pata, que eres el sindicato mayoritario, tú más pierdes aún. Pero en tasas de afiliación por debajo del 10%, por no decir del 5%, creo que tenemos margen. Y reconozco, Giralde, la dificultad, ¿eh? No vengo a decir, pero yo creo que hay. Es decir, el ejemplo yo siempre lo he descubierto en un tema. Y fíjate que yo, estos temas de organización nunca ha sido mi vocación. Es cuando he visto que casi una media del 40% de los delegados, y en algunos sectores es al revés, un 60 largo, no están afiliados al sindicato. Y entonces te preocupas y vas un día y preguntas, dices, no, es que a mí nadie, hasta el momento nadie me ha planteado que me afilie. Hay otros que no, otros que dicen, oye, bastante favor os hice yendo vuestra candidatura. Bueno, fijaos si hay posibilidades en ese terreno, ¿no? Porque lo otro. Bueno, vamos a ver. Antes he intentado explicarlos y ahora lo voy a resumir para no enrollarme. El cambio de los procedimientos y las reglas de la negociación colectiva nos obliga a reciclarnos a todos. Aquí, negociar convenios desde antes del Estatuto, porque el Estatuto respetó todo el título tercero, que en su origen fue el título segundo del Estatuto del 80, respetó las reglas que nos dimos de manera libre y autónoma con los acuerdos del 79 y del 80, el acuerdo marco interconfederal del acuerdo básico. Por lo tanto, la negociación no tenía misterio. Incluso la reforma donde más se tocó la negociación colectiva solamente consistía en un aspecto, que era una brutalidad, que era que el derecho mínimo necesario se hacía disponible al convenio. Pero lo que eran las reglas de estructura, de concurrencia, de prevalencia, etcétera, ahora se ha tocado completamente todo. Es un tema que tenemos que aprender, ¿eh? Herramientas. El sindicato tiene, a nivel federal, por supuesto, y a nivel confederal, que está al servicio de las federaciones. Tenéis la guía. ¿No la conocéis todos? Bueno, están los trabajos federales, que son los que tienen importancia porque esto es de carácter general y como dice aquel, que mucho abarca, poco aprieta. Donde se aprieta y se llega a la singularidad son en los trabajos sectoriales, federales. Luego, tiene razón, dice, hay novedades, sí, pero es que todo eso lo tenéis a través de las federaciones, a través de vuestra federación, vía circulares, en las federaciones territoriales. Hay una cosa que se llama intranet. Y en intranet está todo. Todo. Y que es verdad que la indigestión puede ser mortal. Este es un potaje, un potaje, como dicen los de Castellón, que es un empedrado, que no sé si sabéis lo que es, ¿no? Un arroz con garbanzos, con judías, que sales de ahí con indigestión. Esto también hay que tomárselo con calma. Pero eso que os decía, por ejemplo, ¿por qué no utilizábamos los derechos de información y consulta? ¿Por qué no? Porque nuestro modelo de negociación era IPC+1. Y con el IPC+1, y cuando llegaba un expediente era, hombre, las causas no teníamos que hacer el contrainforme si no llegábamos a acuerdo, pero ¿cuántas veces hemos llamado? Yo el primero,
hemos llamado al técnico de la Federación cuando estaba terminado el periodo de consulta para que hiciera el contrainforme para llevarlo. Eso no era la parte central, era reducir el número de afectados del expediente y mejorar sobre las prestaciones. Vamos, sobre las indemnizaciones, para ser concreto y preciso. Pero ahora estamos en otro escenario, en otra regla. Mira por dónde me decía a mí hace poco que estuve con sindicalistas italianos y franceses, sobre todo los franceses, dice, joder, cada vez nos parecemos más. De hecho, el acuerdo que han hecho ahora hace 2 semanas en Francia se parece más a nuestro acuerdo interconfederal de negociación colectiva, de lo que sea. Claro, por todos estos procedimientos los tenemos que aprender en ese terreno. Bueno, la jubilación parcial, que José ha explicado lo que se ha hecho, lo ha explicado muy bien, yo añadiría un tema. Sí que afecta los tramos ya de subida de edad hasta el 2027 de los 67 años. O sea, que ya no es 61, 61 y un mes, etcétera. Es verdad que esto es un periodo muy corto, de aquí al 1 de abril. Vamos, el 1 de abril sí cumplen lo que ellos dicen, porque es un tema que se han puesto ellos mismos sin consultar, ni como hacen siempre, en plan autoritario, ni enmendarse. Preguntabas tú, ¿qué papel juega el volver a solicitar y a exigir que se registren los acuerdos, convenios, etcétera? Porque si os acordáis, cuando se hizo el acuerdo en febrero de 2007 se dio hasta el 2 de agosto para que se registraran, o sea que están todos registrados. Hombre, yo creo que tiene una intencionalidad clara, tú lo has dicho, pues a ver si alguien se olvida, y porque son empresas que han cerrado, ya no hay representación de los trabajadores, o incluso no hay un equipo directivo, porque vete a saber, y evidentemente como la norma no se le puede aplicar carácter retroactivo, pero que la condición necesaria es haber registrado tu acuerdo, te quedas fuera. Por eso, joder, pues claro, esa es la ventaja del sindicalismo nuestro, federal. Claro, si fuera puramente sindicalismo de empresa, pues esto les pilla fuera de juego. Nosotros, pues, a través de las federaciones territoriales podemos saber quiénes están. Pues está bien traído lo que tú dices. Es decir, oiga, alerta roja. Vamos a prestar una atención especial a esto, porque eso no tiene más que una intención. Porque la administración no va a aumentar el nivel de información, porque no son acuerdos que se hayan producido del 2 de agosto del 2011 hasta ahora, sino son aquellos, porque no han cambiado el requisito. Por lo tanto, eso está muy bien traído en ese terreno. Y luego, el tema de la cuota que lo habéis planteado. No podemos ponernos todos a llorar. Pero si el sindicato no mantiene un nivel de crecimiento de las cuotas, el sindicato se va al carajo. Así de simple, O yo lo puedo contar, de verdad, lo puedo contar, pero yo prefiero deciros las cosas, porque a mí me gusta mirar a la gente a la cara. Lo he dicho antes, de una manera indirecta, es decir, ¿por qué? Si sumamos, ya no hablo ya de programas finalistas, de formación que es finalista, del dinero que entraba vía las subvenciones previstas derivadas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, llámese representaciones, o sea, elecciones sindicales, y participación, se ha reducido un 66%. ¿Eso sabéis lo que era? Los fondos famosos de solidaridad o la parte de pago que se hace al POSI. Y por eso se ha tenido que subir la cuota. Es así. José, que sí, que si trabajáramos a resultados, pues entonces... Claro, con la caída de los salarios, ¿que eso genera dificultades? Hombre, sí. También, ¿qué está pasando con la afiliación? Tampoco nos creamos que va peor. Es decir, la caída de afiliación general es muy poca, toco madera. Tiene importancia, porque cualquier caída de afiliación, aunque sea una persona, es eso, pero no llega al 3%, ¿Qué está pasando? Lo que tú decías. Mucha gente está pasando a cuota reducida y a cuota de parados. Y ahí es donde se refleja.
Eso es un poco el terreno en esa cuestión. Hombre, me apuntaba Santos, evidentemente la ejecutiva, como decía José, lo hemos discutido y hemos valorado todos estos temas con... Esto no es un plato de buen gusto. Y el propio Comité Confederal, porque esta no es una decisión que toma la ejecutiva. La ejecutiva propone, pero como os podéis imaginar, han intervenido las federaciones estatales, las uniones de comunidad autónoma y en última instancia el Comité Confederal. Y ha habido respetable, compañeros que hacían la reflexión vuestra, pero es que el otro, sabéis por dónde nos lleva. Nos lleva a no poder dar los servicios fundamentales del sindicato, porque igual que he hablado de la cuenta de resultados, hablo de cuál es el papel del sindicato, es dar servicios a los dueños de esto, que son los afiliados. Ese es un poco el panorama, es decir, pero esto, si nos ponemos a discutir de este tema, podríamos acabar en una situación, es decir, los amarillos, me podíais contestar, tienen la cuota más baja, para extenderse incluso regalan las cuotas que no pagan, porque hacen un pacto y les dan el servicio gratuito. Por desgracia nos conocemos las películas. Los compañeros Joaquín y tal podían decir, oiga, y es que en Euskadi, el iLab, todas las cuotas para ellos. Esto es lo que es. Y sobre este campo esto es decir, oye, tenemos ventajas y desventajas. Luego, el tema que planteabas de la comisión consultiva. Vamos a ver. Yo, evidentemente, hoy no he pretendido volveros a repetir. Una de las operaciones que han hecho es, por primera vez en la historia, se produce la posibilidad de que, a través de la norma, un empresario reduzca la cuantía del salario, o las funciones, o modifique al alza la jornada, o el sistema o el régimen de organización del tiempo de trabajo, por la figura de la inaplicación. Dejo de lado la modificación sustancial. ¿Qué ocurre con eso? Si no hay acuerdo tampoco si no resuelve la paritaria, si no hay acuerdo en la solución autónoma, eso va a la comisión consultiva. No es la ultraactividad, es la inaplicación. La ultraactividad no tiene nada que ver con esta fiesta. Es la inaplicación, o sea, la reducción de la cuantía del salario, la modificación de las funciones a la unidad funcional o la distribución de la jornada, la supresión de turnos o al revés, la ampliación de turnos. Y hoy se les ha planteado, y no es un tema nuevo, este es un tema de que el tipo que ha inspirado este tema lo lleva teorizando y escribiendo desde hace tiempo. Plantear dos cosas. Una resolución obligatoria o un arbitraje obligatorio. Es que son dos cosas. Pero claro, eso tiene un problema. La comisión consultiva solamente es competente de los conflictos que se originasen en el ámbito superior a la comunidad autónoma. Pues las empresas extracomunidad, lo que llamábamos antiguamente las interprovinciales de más de una comunidad. Entonces, ¿qué han hecho en el decreto? Dos cosas. Plantearle a las comunidades autónomas que creen un órgano equivalente a la comisión consultiva. Prácticamente nadie lo tenía. Bueno, tenía Cataluña en cierto modo, en la medida que el Consell de Relacions Laborals asumía algún tema. Andalucía tenía también algún aspecto de estos, pero hay otras que no. Es decir, la mayoría pues, no lo tenía. Entonces, ese es un tema que nos estamos oponiendo. Orlando lo conocerá, no más lejos de ayer, me llamaban los compañeros de Castilla y León que el gobierno está apretando por eso, porque claro, los empresarios se quejan, le dije, oye, me diste una promesa que no se cumple en ningún sitio. Claro, ellos con este tema dicen, hostia, pues no negocio. Aunque luego con los datos que os he dicho, por eso he querido deciros que en el tema de aplicación preocupémonos que se están llegando a acuerdos y ver qué tipo de acuerdos y tal. Y ese es un poco el panorama en ese tema. Es decir, nosotros nos estamos oponiendo a ese tema. A su vez, dice, y donde no se haga el órgano equivalente a la Comisión Consultiva Nacional en el ámbito autonómico, ¿qué pasa? Prevé que se hagan convenios entre la comunidad autónoma y el gobierno
central. Pero ¿qué ocurre? Que tienen que pagar. Y las comunidades autónomas no quieren pagar. A nosotros nos viene de maravilla, ¿eh? O sea, no se le ocurra a nadie impulsar este tema. Pues digo para ser concretos. A la espera de que el Tribunal Constitucional declare ese tema inconstitucional. Por eso estamos convencidos que es inconstitucional. ¿Qué hay que extremar en esta cuestión? Por sacar una conclusión de todo lo que os acabo de contar en materia de inaplicaciones. Pues buscar soluciones pactadas, no ir a morir a la comisión consultiva o a los órganos equivalentes en ese terreno. En Cataluña han buscado una fórmula, que es que lo derivan automáticamente al Tribunal Laboral. Con lo cual, pese que era competente el Consell de Relacions Laborals, no actúa en ese terreno. Y lo llevan a la vía del arbitraje voluntario, evidentemente voluntario, que se convierte en obligatorio si lo pactan voluntariamente las partes. Yo creo que esa es la fórmula. Pero insisto, porque ya en varios sitios ha aparecido, la ultraactividad no tiene nada que ver con esto. ¿Sabéis dónde está el problema de la ultraactividad? En la reforma del gobierno socialista, que sí que metió por en medio una obligación de estar adherido a un sistema de mediación de arbitraje o tener uno propio. Y transitoriamente que se hiciera eso, se enseñó la pata con un arbitraje que nunca se llevó a la práctica ni se desarrolló. Ahí tiene razón lo que decía Giralde. O sea, que en 2 años han cambiado tantas cosas que tenemos un empacho y que hay que ordenar y sistematizar los temas. Oye, y luego, ¿por dónde va? Lo he dejado para el final. A ver, oficialmente no han dicho nada. Oficialmente no han dicho nada, ni se ha iniciado ningún proceso. El gobierno dice que va a iniciar un proceso. Ahora, si examinamos los papeles que hizo el gobierno para enviar a la comisión del Pacto de Toledo, te da pistas. Aquí en esta vida, cuando tú dices que una cosa es muy cara, es por una razón. O si dices que una cosa es muy barata, es por una razón. O si dices que una cosa genera muchas pérdidas, es por una razón. O porque la quieres vender, o porque quieres ganar mucho, o porque quieres que te den algo a cambio de las pérdidas. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Decir que la jubilación parcial es un desastre económico, que los números de la jubilación parcial se están disparando y que la jubilación anticipada, la que estaba en vigor, la de los 61, no la de los 63, esa no está. Hasta ya veremos en eso. ¿Qué es lo que extraoficialmente nos está llegando? Por eso lo digo con toda la cautela, porque eso, como dice aquel, hasta que las cosas no están negro sobre blanco. Pues 2 cuestiones. Una, que pretenden hacer prácticamente inviable la jubilación parcial con contrato de relevo. Es decir, en vez de que ahora el reparto primero era 85-15, 75-25, pasar al 50-50. Con lo cual, en muchas actividades, las empresas les sale más barato pagar la indemnización y decir, oye, no tengo ventaja por el tema de las cuantías, porque claro, a su vez se ha producido el abaratamiento del despido. Y la otra cuestión que nos llega ya sería perjudicar al trabajador, que es que se le aplicarían al relevista, no, al relevado, al trabajador que se marcha, coeficientes reductores. O sea, que tú pagas el 100% de tu cotización, te jubilas en la edad, pero te aplican los coeficientes reductores como si te hubieras ido anticipadamente. Con lo cual ya deja de ser completamente interesante. Y la otra operación de la jubilación anticipada pasaría por suprimir la jubilación flexible de los 61, pasarlo a los 63, pero ya con la puntualización que le hacía yo a José, con los meses que vayan transcurriendo respecto al 2027. O sea, que serían 63, 63 y medio, lo que fuera, ¿no? Con la idea de aproximarlo, eso es correcto lo que decía José, a los 65. Pero a la vez también subir los coeficientes reductores. Por lo tanto, la pérdida sería superior. ¿Qué efecto tiene? Por eso mejor yo lo he dicho de una manera rápida, porque no quería enrollarme con esto, que sabía que lo iba a sacar en el coloquio.
Hombre, que los trabajadores y las trabajadoras mayores no solamente tienen la dificultad de retorno laboral, de inserción laboral, sino que se van a ver perjudicados en este terreno, porque una perspectiva que tenías, no tanto la jubilación parcial, porque al final tiene que ser la empresa y esto opera donde opera, pero sobre todo la jubilación anticipada, que puede ser una válvula de salida menos traumática. Ese es un poco el aspecto, con lo cual ahí sí que nos coloca en una clara situación de rechazo ese terreno. Y de los otros temas no quiero profundizar porque no se sabe muy bien, parece que no tocaría ni el 2027 para alcanzar, ni los periodos. O sea, de los tres parámetros que hay, es decir, edad de jubilación, periodo de cotización y periodos de carencia, eso no lo tocaría. O sea, que se centrarían en estas dos figuras. Pero bueno, cogerlo con toda la cautela, porque eso no se sabe pues, qué evolución va a tener. Yo creo que no me olvido de nada. Nada más.